Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y les traigo otro vídeo de respondiendo dudas o despejando dudas, en la cual voy a responder una duda a 3E Winning 3E, que tiene una foto tanto interesante de Charlie Sheen y que me pregunta, dice, si quiero observar una señal de un transmisor FM en el dial de 90 MHz, ¿me sirve un osciloscopio de 100 MHz o quedaría corto? Bueno, esta es una pregunta que mucha gente no sabe la respuesta o asume que sí, que le vendría bien. Y yo, bueno, en principio diría que sí, pero depende de todo lo que se quiera hacer y hay otro factor que influye, no solo el ancho de banda. En el osciloscopio tenemos dos factores limitantes, los principales, vamos a decirlo así. Por una parte tenemos el ancho de banda, ¿ok? Y por otra parte tenemos la velocidad de muestreo. Podemos tener un osciloscopio de 100 gigahercios de ancho de banda, pero si nuestra velocidad de muestreo es de 100 kilohercios, pues no nos va a servir de mucho, vamos a decir. Por lo menos no por encima de los 10 kilohercios. ¿Ok? Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, dicho esto, por lo general, un osciloscopio decente o bueno tendrá por lo menos 10 veces la velocidad de muestreo a la del ancho de banda. Por ejemplo, el osciloscopio que yo tengo, un Rigol DS1052E, es de 50 MHz y tiene una velocidad de muestreo de 20 veces superior al ancho de banda. ¿Okay? Porque hay la versión de 100 MHz que usa la misma velocidad de muestreo, con lo cual sería solo 10 veces superior. ¿Okay? Bueno, dicho esto, primero voy a hablar del ancho de banda. El ancho de banda de un osciloscopio, ¿okay? Es 100 MHz, sí, pero 100 MHz, cuando llegamos a 100 MHz, estaremos a menos 3 decibelios de la amplitud de la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico una señal de 100 MHz a un osciloscopio de 100 MHz, yo no voy a ver, y la señal digamos de entrada es de un voltio pico a pico, yo no voy a ver una señal de un voltio pico a pico en mi osciloscopio. Voy a ver una señal de 0.707 voltios. ¿Por qué? Porque el ancho de banda, el teorema del ancho de banda básicamente nos dice que cuando llegamos al ancho de banda estamos a menos 3 decibelios de la señal de entrada. Y menos 3 decibelios resulta ser 1 partido raíz de 2, que es igual a 0,707. Con lo cual tenemos un 70,7% de la entrada de la señal. ¿Ok? Ok, bueno, eso básicamente pues se calcula y ya está. Entonces si tenemos el ancho de banda, aquí tenéis lo que es el tema del ancho de banda. Esta sería el ancho de banda, por ejemplo, de un osciloscopio, aunque por lo general el ancho de banda de osciloscopio debería ser recto aquí porque en continua pues digamos, viene desde cero, el ancho de banda, desde cero hasta la frecuencia máxima. Y como ven aquí es 1 raíz de 2 o 70,7% que lo he puesto aquí. En español casi no hay información en la Wikipedia con respecto al ancho de banda, en procesamiento de la señal, pero bueno, si buscan en Google pueden saciarse todo lo que quieran. Pero básicamente es eso. Lo único que va a ocurrir si yo pongo una señal de 100 MHz en un osciloscopio de 100 MHz es que se va a reducir su amplitud. ¿Ok? Con lo cual esto nos puede ser malo o no tan malo. Por ejemplo, si yo solo quiero ver si está esa señal de 90 MHz en mi transmisor FM, pues que sea de 90 MHz o que sea de 100 tampoco me va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es disminuir su amplitud. A menos que yo quiera saber qué amplitud tiene. Entonces ya podría ser un problema. Se podría calcular dependiendo del ancho de banda, pero digamos directamente es un problema. ¿Ok? Pero no va a afectar en nada más. No es que no se vaya a ver la señal ni nada. Se verá. ¿Vale? Esto con respecto al ancho de banda. Segundo, aparte del ancho de banda hay que tener en cuenta la velocidad de sampleo. Si yo no sampleo a la velocidad correcta, no voy a ver la señal correcta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una señal de 90 MHz y la sampleo a 90 megasamples por segundo, sería un sample por periodo. ¿Ok? Es decir, estoy cogiendo un punto por periodo. Si yo cojo un punto por cada periodo, pues no voy a ver la señal. Y les voy a mostrar por qué. De paso, ya que estamos, bueno, esto se los mostraré después. Voy a ponerlo aquí. Básicamente lo que ocurriría es esto. Esta es una señal correctamente sampleada, ¿ok? En la que yo tomo varias veces en cada periodo puntos de la señal, con lo cual si yo después dibujo los pasos de una línea por cada punto, pues me queda la señal de entrada. Sin embargo, si yo hago un sampleo más lento,
de lo normal. ¿Y qué es lo normal? Preguntaré. Bueno, lo normal, según la teoría de sampleo, es que sea al menos dos veces la frecuencia de muestreo. Perdón, de la señal de entrada. La frecuencia de muestreo tiene que ser al menos dos veces la señal de entrada. Sin embargo, con esta teoría, la señal que obtenemos no es buena. Sigue siendo mala. ¿Ok? Por ejemplo, aquí creo que se cumple. Creo que aquí se está cumpliendo. Creo que son dos muestras por periodo. Sí, parece que sí. Con lo cual, si se fijan, están undersampled o infrasampleadas o como lo quieran llamar. ¿Ok? Por lo general, lo ideal es que sea sobre todo por encima de 5 muestras por periodo. ¿Ok? Con lo cual tiene que ser 5 veces la señal de entrada. Lo ideal es que sea al menos 10. ¿Ok? Entonces vamos a basarnos en esa regla básica de 10. Por lo tanto, un osciloscopio de 100 MHz, para que hasta 100 MHz funcione, veamos una señal correcta, ¿ok? Debería de tener por lo menos una frecuencia de muestreo, ¿ok? De al menos 100 por 10 MHz, con lo cual sería un gigasample por segundo. Como ocurre, por ejemplo, con el Rigol DS1052E, que es el osciloscopio que yo tengo, es de 50 MHz, pero tiene una frecuencia de muestreo máxima de 20 veces esa frecuencia. Es decir, un gigasample por segundo. Esto le da 20 veces la frecuencia de la señal máxima de entrada que debería de él, digamos, visualizar. Por lo tanto, eh, en un caso de undersampleo, es decir, que el sampleo no sea lo suficientemente rápido, pues nos pasa esto. Y esto se llama aliasing. ¿Okay? Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Esta es la señal de entrada. Esta es una velocidad de muestreo. Por ejemplo, dos veces la velocidad de muestreo, dos veces la frecuencia de la señal de entrada y pues nos queda esto. Sin embargo, cuando la frecuencia de muestreo es la que vemos aquí, estos puntos que se ven negros, lo que nos queda es esto. Lo que veríamos en el osciloscopio sería esto, con lo cual esto y esto no se parecen en nada, son dos señales con frecuencias totalmente diferentes. Sí, podemos decir es senoidal, pero es porque esto es caso una señal senoidal, pero si esta señal hiciera así, así, luego viniera aquí, luego subir aquí, veríamos si seguiríamos viendo una señal senoidal, sin embargo no lo es. ¿Ok? Por ejemplo. Con lo cual, esto es muy importante. Aquí lo mismo. Esta es una señal senoidal, sin embargo, como tomo pues, muestras aquí, aquí, aquí y aquí, lo que nos queda es esto, una señal triangular. Con lo cual, pues no se parece tanto a la señal senoidal. Y seguimos que estos son señales periódicas, con lo cual, si no fueran periódicas, nada menos aún. Y esto es lo que les comentaba del aliasing. Es decir, este efecto se llama aliasing. No sé cómo se llama en español, ¿ok? Pero creo que se dice igual. ¿Vale? No acuerdo si hay una palabra en español para decir aliasing. En cualquier caso es esto. Es decir, este efecto que produce que la señal que sampleamos no sea la misma que veamos que estamos aplicando. Porque la estamos sampleando demasiado lento. Ok, dicho esto, me queda solo una cosa más y es que los osciloscopios tienen dos tipos de sampleado. Real time y equivalent time. Los de real time, ¿qué quiere decir? Pues básicamente lo que quiere decir el real time es que el osciloscopio, aquí tienen un documento que explica las diferencias de Agilent, pero bueno, si buscan sampleado en tiempo real y sampleado equivalente en osciloscopios, veréis seguro que hay información en internet al respecto, sobre esto bastante. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues el real time lo que hace es que si dice 1 gigasample por segundo de real time, él me va a hacer 1 millón de muestras por segundo, con lo cual podremos samplear hasta 100 MHz sin problema. ¿Ok? Independientemente de que la señal sea aleatoria o sea periódica. ¿Por qué? Porque aunque sea aleatoria, yo estoy diciendo siempre 1 millón de muestras por segundo y puedo samplear hasta 100 MHz. Sin embargo, el equivalent time, ¿qué hace? Que en vez de tomar las muestras así enseguidas todas, lo que hace es que toma una muestra ahora, en este periodo, luego en el siguiente periodo toma esta muestra aquí, en el siguiente periodo toma esta muestra aquí, en este siguiente periodo está aquí, o de dos en dos. ¿Ok? Pero no toma todas las muestras en un solo periodo. Por lo tanto, tiene un periodo, una velocidad de sampleo equivalente, por ejemplo, de 30 gigasamples por segundo. Algo que es muy difícil ver en un osciloscopio, no sé ni siquiera si existe en real time. ¿Por qué? Porque son muchas conversiones muy rápidamente. Sin embargo, se pueden hacer si yo tomo una o dos muestras en cada periodo y las acumulo durante 100 periodos, pues tengo un montón de muestras. ¿Ok?
Y eso es lo que hace un equivalent sampling. Con lo cual, eso nos sirve para muestrear señales que son periódicas. Sin embargo, cuando son señales que no son periódicas, este equivalent time sampling no nos sirven para nada. ¿Por qué? Porque estás sampleando señales que no son periódicas, por lo tanto los puntos que estoy pintando no tienen nada que ver entre un periodo y el otro. Espero que se haya entendido esto, pero básicamente, si nosotros queremos capturar una señal en tiempo real, o por ejemplo, una señal con un osciloscopio, con un simple shot, un one shot, que es básicamente nosotros le damos un botón y cuando se produce un trigger, pues el osciloscopio captura la señal y ya no las guarda. Pues eso en equivalent time sampling no nos serviría porque habría tomado dos muestras. Con dos muestras, una señal de 100 MHz, por ejemplo, y tengo dos muestras por un periodo, no voy a ver nada. Voy a ver dos líneas ahí, cualquier cosa. No voy a ver nada que se represente la señal, digamos, de entrada. Sin embargo, si yo lo que quiero es muestrear una señal periódica, pues tomo dos muestras en el primer periodo, dos en el segundo, dos en el tercero. Cuando llevo 1.000.000 de periodos, pues que 1.000.000 de periodos, por ejemplo, a 1 MHz sería un segundo, pues ya tendría 1.000.000 por dos muestras, son 2.000.000 de muestras. Con lo cual, para representar 2.000.000 de muestras en un trocito de pantalla, pues es más que suficiente. ¿Ok? Pero eso solo serviría para señales, repito, constantes o periódicas. ¿Ok? Así que nada, espero que te haya quedado claro, señor Charlie Sheen. Y por favor, denle manito arriba si les ha gustado la explicación, si no me he enrollado demasiado. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.